Bien, entonces, fíjate, ya nos quedamos acá de que self, pues este es este método, hacemos referencia a 100 en el método self-test. Entonces, todo muy bien. Y luego acá nos quedamos en que en el caso número 2, en cuando una llamada es del tipo self, esa que te mencioné ya, dice, queda de la siguiente manera. En el target class, pues va a 100. Luego nombre del método, pues es test. Y luego calling context, pues en este caso se pone dinámicamente. Aquí lo representamos por una variable. Current calling context. Y ya vimos que target class en la llamada de este tipo pues se resuelve a 100. Porque aquí la target class se resuelve a cómo se opera la palabra self en sí misma. Aquí self, acuérdate que hace referencia a la clase contenedora. ¿Dónde está contenido self? Ah, pues dentro de la clase A100. Entonces, pues aquí, para self, lo de target class hace referencia a cómo se resuelve self en sí mismo. Por eso aquí puse el mensaje, dice, se resolvió a A100 debido al comportamiento de self en sí mismo. Eso no cambia. Ya sabemos cómo se resuelve self. Y luego, pues estamos con el test. Y nombre método, pues este es test. Todo muy bien. Y luego aquí, calling context, pues es lo que te decía. Fíjate cómo acá, pues el calling context, vamos a ponerle por acá. Vamos a poner una notita. Algo así como, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle acá la nota que diga, vamos a ponerle en este punto, con un cafecito. Como ya te puse en los videos anteriores, en las notas, dice, letra 20. Vamos a ponerle letra 20. Lo tengo por acá. Ponemos esto y dice, este valor lo almacenan self para utilizarlo cuando más adelante, vamos a ver por qué te digo más adelante, cuando más adelante lo vaya a necesitar un static 2.2. Entonces fíjate, vamos a ponerle esto. Dice, este valor lo almacena self para utilizarlo cuando más adelante lo vaya a necesitar un static. Entonces efectivamente, vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle acá la nota que diga self en sí mismo no lo necesita porque self, como ya sabemos, se resuelve con la clase contenedora. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, que como yo te dije, pues el self y el parent van almacenando el current calling context. Por eso acá, en la nota que pusimos por acá, dice, por otro lado, las static calls que utilicen keywords parent o self reenviarán la calling information. Todo muy bien. Entonces acá, por eso te dice que acá el current calling context pues lo almacena self, sin embargo no lo utiliza como tal. Fíjate entonces cómo la sutil diferencia de ponerlo estáticamente con código duro detrás de las escenas, por decir de una manera, a ponerlo como una variable. Aquí le puse el signo de dólar porque representa una variable de PHP, es decir, algo dinámico. En cambio, cuando ponemos código duro, como acá, pues eso no cambia. Entonces, eso es como funciona, en este caso, el calling context. Entonces, eso es el trasfondo que hay detrás de todo esto. Cuando vimos que parent y self van pasando el contexto. Entonces, ahora vamos a ver el caso de... En este caso vamos a ver el caso ya de static. Ya vimos el caso de una llamada explícita. Y digo llamada explícita como te digo, porque aquí no se resuelve ni con self, ni con parent, ni con static, sino que es una llamada explícita con un nombre de clase. Y vimos el caso de self. Ahora vamos a ver el caso de... Vamos a ponerle por acá. El caso número 3 es cuando llamamos al let static binding. Vamos a poner aquí un grisecito. Y lo ponemos justo por acá. Vamos a ponerle por el caso 3. Caso 3. Dice, por el contrario, una llamada, vamos a poner esto un poquito más para acá.
Por el contrario, una llamada let static binding, por decirlo de alguna manera, let static binding a static test, define la target class basándose en el calling context. Entonces, si te lo voy a volver a leer, dice, por el contrario, una llamada let static binding, es decir, usando ya static 2.2. Acuérdate que tan pronto como usamos static 2.2, ya hace referencia a let static binding. Dice, por el contrario, una llamada let static binding a static.test, esta es la que vamos a meter por acá, la que vamos a checar el caso número 3, define la target class basándose en el calling context. Esta es la clave y ese es el core del let static binding. Fíjate cómo acá la target class para una llamada explícita pues se hace con la llamada explícita, la que está a la izquierda. Obviamente, para el target class en una llamada del tipo self, fíjate cómo se resuelve con el comportamiento de self que ya conocemos, es decir, la clase contenedora. Y acá la target class se va a definir basándose en el calling context. Ahorita lo vamos a ver, fíjate, vamos a ponerle acá, ¿cómo se llama nuestro método? Llamar método target class. Vamos a ponerle llamar método. Si le pusimos así, ya ni me acuerdo. Target class. Y ojo aquí, dice, la target class se va a definir basándose en el calling context. ¿Y dónde lo traemos según nuestra analogía? Ah, pues en la variable current calling context. Efectivamente. Y luego, nombre de método. En este caso, el método que estamos poniendo, que estamos testeando, es el test. Ahí lo tenemos. Y luego acá tenemos el otro calling context. Acuérdate que nuestra función ficticia la estamos poniendo así en esa analogía. Entonces vamos a ponerle por acá esto. Fíjate, aquí le puse, lo corregí poquito. Y pues aquí vamos a dar un salto de línea para que se vea, para no hacerlo tan largo. Dice, la target class se va a definir basándose en el calling context. Por tanto, target class igual a current calling context. Nombre método, pues estamos testeándolo con test. Y calling context, en este caso con current calling context. Entonces acá está la primera parte. Entonces acá, fíjate cómo efectivamente ya tenemos dos factores comunes. Vamos a ponerle acá, si no te has dado cuenta, ya tenemos dos factores comunes. En este caso, el target class y el calling context. Efectivamente. Entonces, si tú eres observador, como te estarás imaginando, acá, pues el self solamente utiliza el calling context de manera dinámica, por decirlo de una manera. En current calling lo utiliza simplemente para el calling context y sin embargo la target class pues no lo usa. En cambio acá static, fíjate cómo static tanto para el target class como para el calling context obviamente utiliza el current calling context. Entonces con esto ya estamos viendo cómo es el caso número 3 y por eso, te vamos a ponerle por acá. Fíjate cómo acá cuando llamamos a forward test, entra por acá y luego entra acá en este punto donde le pone self test, lo llama self test, ahí está, entra por acá y static pues dice, oye, ¿cuánto vale la target class? Pues sácalo del calling context. Pues el calling context fue B100. Por tanto acá, el B100 lo que va a hacer es que acá B100 fue que comenzó todo, entra por acá, self se resuelve a A100 y acá static sigue teniendo referencia a B100. Entonces, pues por eso esa es la explicación técnica que hay detrás de todo esto, los casos números 3. Y ahora vamos a ver el caso del parent. Fíjate, vamos a ponerle por acá esto. Vamos a ponerle por acá. Lo mismo ocurre con las llamadas parent en cuestión. Parent.
Vamos a ponerle aquí esto. Lo ponemos por acá. Pero ya en el siguiente video vamos a ver cómo ocurre con las llamadas a parent. Saludos.